Este dibujo es probablemente la primera representación iconográfica de la colonia San Carlos. Pertenece a la tapa del libro A las familias laboriosas, Unión Agrícola Colonia San Carlos, próxima a Santa Fe, editada por Mauricio Robatel Hijo en Ginebra en el año 1860. Podemos comenzar diciendo que la colonización de San Carlos, como de todas las colonias, fue factible por una generación de hombres, de los cuales uno de sus más influyentes exponentes fue Juan Bautista Alberdi, para quien gobernar era poblar, y quien tuvo una decisiva influencia en la Constitución Nacional sancionada en Santa Fe en 1853. Dicha Constitución sentó las bases jurídicas para el desarrollo de la inmigración. Expresa claramente en su preámbulo que se dicta para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Un breve preámbulo que contiene en sí todo un proyecto de país. A principios de 1857 se establece en la provincia de Santa Fe Carlos Beck, holandés, nacido en Ámsterdam en 1819, hijo de una familia aristocrática, junto a su esposa, la escritora Lina Amelia Bernard, nacida en 1824 en el Alto Rin, quien era nieta del famoso pedagogo y escritor alsaciano Conrad Pfeffel. Lina Beck, aunque extranjera, sigue siendo cita obligada cuando se habla de la génesis de la literatura nacional y santafesina, quien escribió, entre otros libros, El río Paraná, 5 años de estadía en la República Argentina, La estancia Santa Rosa, Flores de las Pampas, además de ensayos sobre la pena de muerte, las cárceles de mujeres y otros. Fue una exquisita mujer, políglota, artista plástica, quien mantuvo una nutrida correspondencia con la intelectualidad de su época. Carlos Beck, junto a su socio Aquiles Herzog, fundan en Basilea la sociedad suiza Beck, Herzog y Compañía, en principio para reclutar familias de diversas regiones de Europa. Fue dicha sociedad quien suministró a Aarón Castellano numerosas familias para fundar Esperanza. También tuvo relación con John Lelong, quien se había propuesto colonizar Corrientes. Menciona Miguel Cárcano en Evolución Histórica del Régimen de la Tierra Pública que esta sociedad fue la única que vino a Río de la Plata a ocuparse seriamente del asunto de la colonización. El 20 de mayo de 1857 propone al gobierno de la provincia de Santa Fe colonizar las tierras de San Carlos. El 14 de julio del mismo año, Justo José de Urquiza nombra la comisión para analizar la propuesta de Beck y Herzog. El 25 de noviembre se firma el contrato. El 5 de junio de 1858 se encarga a Carlos Weber la demarcación de la colonia. El 15 de junio queda constituida la Sociedad Suiza de Colonización Santa Fe. En agosto comienzan los trabajos de construcción de los edificios de la administración a cargo de Miguel Kappeler y Santiago Rudolph. La administración a cargo de Enrique Bollenbeider y Carlos Wiebert. El 27 de septiembre de ese mismo año, Beck da por fundada la colonia al comenzar los trabajos de labranza. Se entrega a los colonos 20 cuadras, 4 bueyes, 2 caballos, 2 vacas lecheras con sus crías, semillas de maíz, maní, trigo, hortalizas, víveres necesarios hasta la primera cosecha. La familia debería entregar 1/3 de la cosecha durante 5 años. Crean una chacra modelo, dirigida por un agrónomo suizo, para asesorar a los colonos, quienes al llegar son alojados hasta 3 meses en el Rancho Grande. La colonia tiene un tribunal que imparte normas y las hace cumplir. El presidente era el administrador de la colonia, 2 jueces elegidos por los colonos y un secretario, este último el único rentado. No podían inmiscuirse en cuestiones políticas de los nativos. La administración podía disponer de 20 días al año del trabajo de varones de 15 a 55 años en la ejecución de obras públicas. En 1858 también llega un personaje muy particular, el conde Tessiers de Boisbertrand, quien emigra debido a las persecuciones políticas de Napoleón III. Fue el primer juez de paz y ofició de médico. En 1867 parte desde San Carlos con un grupo de colonos a fundar la colonia Callastá. En 1882 el hijo del conde, último conde de Tessier-Boisbertrand, es asesinado en Callastá junto a miembros de la familia Gaspós, de origen valesano. La noticia de su asesinato recorre el mundo. El 11 de mayo de 1859
llega el primer contingente con familias con suizos de los cantones de Zúrich, Valais, Solothurn, Basilea, Berna. Hay un relato muy interesante desde el viaje hasta la llegada a la colonia escrito por la familia Reutemann, que Juan Schobinger publica en su libro sobre inmigración suiza en Argentina, el cual comenta que recién llegados a la colonia salen a recorrer los alrededores y la desolación es absoluta. Al regresar a la colonia expresa: nada, nada has visto, ni siquiera un arroyo con un molino en donde se pueda tomar una copa de vino y por allá un aserradero y un peral en que crezcan las ricas peras de Schaffer. En el siglo XIX, algunos autores mencionan a San Carlos como la colonia más próspera de Argentina, modelo de organización para la colonización, y efectivamente todos los aspectos de su desarrollo fueron previstos. La colonia San Carlos se desarrolla gracias al espíritu progresista y a la tenacidad y hábil manejo de Carlos Beck, quien no escatima esfuerzos y sacrificios en pos del bienestar de los colonos y prosperidad de la colonia. Los primeros años, la langosta, las sequías y otras calamidades hicieron que muchos colonos no puedan pagar el tercio de sus cosechas, lo que según algunos autores llevaron a la empresa a un desastre financiero. Estando en Santa Fe, la familia Beck Bernard se relaciona inmediatamente con la alta burguesía de la ciudad capital. Lo distinguen eligiéndolo presidente del Club del Orden para el periodo 1861-62. En las primeras elecciones municipales de Santa Fe, en 1861, es electo para el Consejo. Regresa a Suiza en 1864. El 4 de noviembre del mismo año, Mitre lo nombra agente de inmigración en Suiza y Alemania. La memoria de inmigración de 1874 indica que la primera agencia europea fue creada con el noble propósito de indemnizar los perjuicios sufridos por el colonizador Carlos Beck, que empleó su patrimonio en la empresa de la colonia San Carlos. Más adelante indica que establecer como agente de inmigración a un hombre competente que se había arruinado rindiendo un gran servicio al país era un acto de justicia, que conciliaba los intereses mismos de la inmigración, en cuyo ramo adquirió grande experiencia a costa de su fortuna. En 1865, Carlos Beck edita La República Argentina, Manual del Inmigrante y Colonizador, con el beneplácito de las autoridades argentinas. Se edita en francés y luego en alemán y tiene una gran repercusión propagandística en Europa en favor de la inmigración hacia la Argentina. No quiero dejar de mencionar la personalidad del doctor Teodoro Troxler, hijo del médico, profesor, filósofo suizo Ignacio Troxler. Nació en Lucerna el 3 de enero de 1822 y falleció el 26 de octubre de 1911 en San Carlos Sud. Llegó a la colonia San Carlos en 1873, hombre de gran cultura, hablaba francés y alemán, gran lector de los intelectuales de su época. Fue durante muchos años el único médico militar y de policía del departamento de las colonias. Tenía que viajar a caballo durante horas para llegar al lecho del enfermo. Durante las epidemias de 1876 y 1887, trabajaba día y noche sin descanso al servicio de los colonos de San Carlos y colonias vecinas. La Sociedad Italiana de San Carlos le otorgó una medalla de oro en reconocimiento a su labor. Elevaba su protesta siempre que creía ver dañadas la verdad y el progreso. En 1860, el juez de paz de la colonia, conde Tessier de Boisbertrand, escribe al gobierno provincial que el padre Silvestre Tropini presentó quejas del destrato e intolerancia de los protestantes hacia los católicos. Allí se da la división entre San Carlos Sud y Centro. La administración construye más al norte, hoy San Carlos Centro, una capilla. El 10 de octubre de 1864, Beck, en representación de Beck y Herzog, otorga escritura de terrenos adyacentes a la capilla por compra de la comunidad católica, integrada por su presidente Santiago Stelzer, Isidoro Fabre y Domingo Bernardi. Se agregan algunas parcelas en 1865 y 66. En 1859, los señores Robatel y compañía compraron a los empresarios de la colonia San Carlos 4 leguas bajo la denominación Unión Agrícola y procedieron a poblarla, pero como no cumplieron con lo convenido, en 1864 recuperan esas tierras
y las vuelven a anexar a la colonia San Carlos, lo cual los colonos afectados elevan su protesta al gobierno provincial. En 1871, don Fermín Laprade, yerno del mariscal Santa Cruz de Bolivia, vuelve de Europa y quiere instalar un molino harinero y un taller de carpintería y herrería, que denominó La Carlota en honor a su hija, el que se trasladó como denominación de la población. Con ello se dio origen al actual San Carlos Norte. El 5 de febrero de 1875, los colonos de este distrito elevan una carta al gobierno provincial solicitando formar un municipio separado del resto. El 9 de abril del mismo año, el gobernador Servando Bayo separa la Unión Agrícola del resto de la colonia, lo cual los vecinos de la colonia San Carlos le agradecen, reconociendo que por el tamaño de la colonia no pudieron brindarles los servicios adecuadamente. El primer culto protestante se celebró en junio de 1859. Primeramente se hizo en la casa del administrador de la colonia, luego en un rancho de la administración y por último en la casa del colono Suchi. El actual templo protestante de San Carlos Sud se inauguró en el año 1870. La primer misa católica de la colonia se celebró el 6 de enero de 1860, con la participación de los indios del Sauce, en un rancho situado frente a la plaza de San Carlos Sud, lado oeste. El templo católico de San Carlos Centro se comenzó a construir el 22 de mayo de 1870. El 4 de noviembre de 1874 se comenzó a dar misa. El templo de San Carlos Norte, desde 1890, funcionó en un galpón que ofició de capilla y de escuela. El 29 de octubre de 1892 se inauguró el actual templo. En 1870, los católicos triplican a la cantidad de protestantes. La agricultura se desarrolla inmediatamente y con gran fuerza. En 1860, los colonos cavan una zanja alrededor de la colonia para evitar la invasión del ganado de sus vecinos sobre sus sementeras. Se cultiva trigo, cebada, lino, maní, poroto, papa, melones, entre otros. Comienzan por vender sus productos en Santa Fe y Coronda, y luego a Buenos Aires, embarcando en Santo Tomé y en Estancia Maciel para exportar a Europa. En 1879, un grupo de colonos embarca trigo a Marsella y ellos viajan con la carga para promocionarlos y venderlos. La colonia San Carlos se destacó desde sus inicios por la cantidad, variedad y calidad de sus industrias. Los colonos habían traído la revolución industrial en sus cabezas. Participa con sus productos en la primer megaferia en suelo americano de Filadelfia en 1876. Entre las primeras industrias que se destacan se encuentra la cervecería San Carlos, fundada oficialmente en 1884 por Francisco Neumeyer, que en realidad es muy anterior, de entre 1868 y 1869. Fue fundada por un inmigrante valesano, licorista de profesión, Joseph Gué, emigrado de la ciudad de Martigny. Entre las industrias más relevantes del siglo XIX también podemos mencionar al molino Bauer, de Guillermo Bauer, primer molino de molienda con cilindros de porcelana que revolucionó la forma de molienda en la Argentina. Hubo y hay en San Carlos otras industrias: Molino Laprade y luego de Auger, el Molino Boero, el Molino de Tomás Lubari, Caramelos Leritier con su pico dulce, fábrica de campanas Bellini, la única de Sudamérica, Café Besone con Malta el Pocillo, fábrica de carruajes, fábricas de licores, fábrica de acordeones, fábrica de fideos, fábrica de escobas, quesería Butrich, mantequería San Carlos y mantequería San Martín, metalúrgica San Carlos, cristalerías La Liguria y San Carlos, Benvenuti con las piletas Pelo Pincho, varias industrias metalmecánicas de trascendencia internacional, varias industrias lácteas recientemente fundadas, entre muchas otras. Entre las primeras instituciones de la colonia San Carlos en el siglo XIX podemos encontrar al Tiro Suizo de San Carlos, fundado en el año 1860, la Sociedad de Canto Harmony del año 1876, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de 1888, la Sociedad de Damas de Beneficencia de San Carlos Centro de 1892 y San Carlos Sud de 1907. En 1868, un grupo de colonos elevan una nota al gobierno de Santa Fe
solicitando una línea de ferrocarril. Se suceden varios proyectos y finalmente en 1885 comenzó a construirse el ramal Santa Fe hasta San Carlos Sud. El 14 de abril del 86 se habilita, el 11 de junio del 87 se habilita el tramo San Carlos Sud a Galvez. El 7 de abril del 88 queda unido al ramal Gessler-Coronda. Esta es la primera línea de ferrocarril que tuvimos en San Carlos. En 1869 Sarmiento dispone de una estafeta para la colonia San Carlos y en 1877 se habilita la primera línea telegráfica. En 1869 San Carlos contaba con 11 años de vida, 370 familias, 2.045 habitantes. El 15 de octubre de ese año fueron asesinadas en la sección norte 4 personas de la familia Lefebvre. Uno de los niños sobrevivientes reconoció a uno de los asesinos como Bartolo Santa Cruz, de El Sauce, antiguo ayudante del coronel Nicolás Denis, quien hacía un tiempo lo había destituido. Ya tenía a cuestas el asesinato de la familia Guerín de Esperanza. Santa Cruz le debía dinero a Lefebvre y éste no solo se libró de su acreedor, sino de su familia, robando todo lo que pudo. Ese mismo día, 150 colonos se arman y al día siguiente, exaltados e indignados por la barbarie del asesinato, se ponen en marcha a El Sauce, con la intención que se les entregue a los asesinos. Al llegar, rodean el rancho de Santa Cruz, pero no lo encuentran. Se dirigen al solar de Denis, le exigen la entrega de los malvados y éste le informa que no sabe, que averiguará. Los colonos le respondieron con una descarga. Hieren a Denis y a su madre y matan a 2 indias. Denis se refugia en su habitación, la cual los colonos prenden fuego. Al salir, espada en mano, ultima a un colono, hiere a otros y logra entrar en la sacristía, que los colonos también prenden fuego. Al salir, lo ultiman con una descarga. Ese día, la mayoría de los indios estaban de cacería más al norte. El 17 de octubre, los indios sepultan a Denis y se dispusieron para tomar revancha. Tomás Lubari informa inmediatamente al gobernador, quien se dispone a ir a la colonia con fuerzas provinciales, mientras 85 colonos de Esperanza se dirigieron a auxiliar a sus vecinos. Mientras tanto, los indios se dirigen a la estancia del coronel Rodríguez, pidiendo consejo y éste se traslada inmediatamente al Sauce para calmar los ánimos. Los indios deciden ir a la colonia y Rodríguez no duda en ponerse al frente para contenerlos. Unos 200 indios ingresan hasta el centro de la colonia sin hacer daño, mientras al mismo momento el gobernador Cabal llega al mando de unos 600 hombres. Cabal habla con el hijo de Denis, quien le exige justicia, y se compromete a entregar a los asesinos de Lefebvre. Los colonos, indicados como los principales responsables del asesinato, son llevados a Santa Fe y rápidamente liberados. Uno de ellos, considerado el autor principal, Jeremías Magnin, era originario de Charrat, Valais. Huye y es mandado a perseguir, y es encontrado frente a la estancia de Gómez en el distrito de Rincón de Gaboto. Al verse acorralado, se suicida con un tiro en la boca. Los opositores al gobernador Cabal utilizan este hecho para armar una gran campaña en su contra. Sarmiento, en una carta confidencial al gobernador, le manifiesta la preocupación de las agencias diplomáticas por la seguridad de las colonias y la necesidad de tomar urgentes medidas. A raíz de estos acontecimientos, invitado por los colonos, Sarmiento visita la colonia el 29 de enero de 1870. Vuelve ya como un simple ciudadano en una segunda visita en 1883.